Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta novena edición del Marketing and Communication Summit organizado por el Cronista y Apertura. Un día donde nos agrupamos y nos nucleamos para poder enfrentar temas de mucha actualidad, sobre todo en este año tan particular de pandemia, para ver qué ha pasado no solamente con los medios y cómo ha afectado una situación tan particular como el COVID a la vida de los medios y quienes trabajamos en ellos. Vamos también a tener la oportunidad de hablar sobre marketing, comunicación, tecnologías, publicidad y para el cierre de nuestro evento un gran invitado especial que les recomiendo escuchen. Nada menos que el periodista Jorge Lanata, creador de diarios, de formatos innovadores tanto en radio como televisión, que nos da un panorama muy particular e interesante sobre hacia dónde están yendo los medios y cuál es un poco la visión que tiene sobre las nuevas tecnologías y las redes sociales. Para arrancar vamos a tener como invitados a 3 periodistas, algunos de ellos columnistas de nuestro diario, así que va a ser un gusto poder tomar contacto, aunque sea por la distancia del Zoom. Vamos a comunicarnos con Débora Plager, con Guillermo Laborda y con Nicolás Wiñaski, que todavía no ha podido conectarse, pero esperamos que lo haga en el transcurso de la charla. Así que los saludo y los recibo. Hola, buen día, Débora, Willy, ¿cómo están? Hola, buen día. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Voy a pedir si podemos tener un poquito más de audio acá así los escucho mejor para poder hacer el intercambio. Voy a preguntarles si les parece, no por nada, pero bueno, Débora, arranco con vos la primera pregunta. Tiene que ver un poco con cómo ve los medios, cómo ve la gente a los medios como formadores o creadores de una realidad, ¿no es cierto? En estos días de esta elección en Estados Unidos, Donald Trump, entre otros, le echó la culpa a los medios también por su derrota. Y acá en la Argentina, la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su carta, cuando pide que haya un acuerdo para, digamos, consensuar lo que ella considera un problema, que es la situación del dólar, también pide que los medios estén presentes. ¿A usted qué les parece? ¿Creen que los medios de verdad tienen esa capacidad de formatear realidad? ¿Qué opinan sobre esta afirmación? Débora, te doy la palabra para arrancar. Correcto. Gracias. Yo creo que es un concepto un tanto anacrónico del rol de los medios de comunicación, ¿no? Aquella idea de la aguja hipodérmica que inoculaba en cada uno de los lectores o televidentes alguna idea inamovible. Me parece que eso ya ha cambiado, que es propio de algunos líderes, vos recién mencionabas el caso de Trump o de Cristina Kirchner en la Argentina, de creer que los medios de comunicación son los vehículos que en la cabeza de los ciudadanos formatean las ideas y las decisiones políticas. Yo creo que no es así, creo que hoy hay multiplataformas en las cuales se informa la gente, que en general busca aquellos medios o aquellos lugares de información que les reafirman sus ideas preexistentes, así que poco creo que influya de manera definitoria en una decisión electoral, si querés, o partidaria a la hora de votar. Y Willy, ¿y vos, digamos, qué pensaste incluso cuando viste la carta de Cristina donde no solamente pedía un acuerdo por el dólar, acá te doy pie si querés a meter también tu opinión sobre esa mirada de Cristina, pero también cuando dice tiene que haber un gran acuerdo nacional y que los medios estén incluidos, como si los medios fuéramos los que hacemos subir el dólar blue, por ejemplo. ¿Cómo pensaste, cómo viste esa afirmación Claro, de sí. Cristina? Sí, me pareció un disparate. Cuando apenas salió la carta y hablaba de la economía bimonetaria y la convocatoria primera para una convocatoria siempre tan amplia para combatir un tema económico que tiene 50 años y meter a los medios me pareció siempre un disparate. Eh, Uno puede deducir que ella sostiene que nosotros los medios, como decías vos, influimos en las decisiones del público de dolarizarse como si no influyeran más, digamos, la emisión de pesos que hace el Banco Central o la inflación que existe o la tasa de interés en pesos que es baja. Digamos que el rol de los medios en política cambiaria, si querés meter a los medios es un disparate, sobre todo cuando tenés tantos horrores en materia de política económica como tuviste en Argentina.
no sé, los últimos 70 años, si querés, para hacerlo completo y no digamos, focalizarnos en una sola administración y hacerlo más apolítico, digamos. Por lo tanto, te diría que meter a los medios en roles de política económica es una cosa, la verdad que pocas veces he escuchado, pero bueno, ya hay cosas que tampoco sorprenden demasiado, lamentablemente, en nuestro país, así que tampoco me genera esa sorpresa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el momento hoy de los medios hay una oferta, ¿cómo te puedo decir? Inaudita, jamás observada en cuanto a la información del público. Por lo tanto, el acceso a la información por parte del inversor, si querés, para seguir en el tema de política cambiaria, es infinito. Claro. Y va desde medios a no medios, como por ejemplo Twitter, que siguen a determinadas personas que no son medios, que son personas que opinan por sí y que por lo tanto no generan tampoco, aumentan la oferta de información disponible para el inversor. Por lo tanto, y cierro con esto, digamos, inconmensurable hoy el flujo de información que existe y a través de medios y no medios. Y por eso, redondeando lo que dijo, digamos, la convocatoria a medios para discutir política económica o cambiaria es una cosa sin sentido. Para empezar, tal vez sería mejor que empiecen por hacer una convocatoria donde estén incluidos, no sé, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, los gobernadores, el Congreso. Yo creo que de ahí podríamos arrancar. Ese sería un buen piso, ¿no es cierto? Digo, después, si querés, bueno, los medios escucharemos a ver qué dice ese acuerdo. Sí, igual te digo, para decisiones de política económica ni siquiera tenés que convocar a nadie, tenés que tomar vos, siendo gobierno, las medidas de política económica adecuadas. Tampoco hay que sacar, digamos, para bajar la inflación, digamos, tampoco hay un gran acuerdo nacional. Tenés que tomar las políticas económicas adecuadas que ya han tomado todos los países de la región sin hacer ninguna convocatoria de nada. Entonces, casi te diría que, y ampliando la respuesta, a nadie tenés que convocar, tenés que gobernar y a tomar las decisiones de política económica adecuadas. Listo. Bueno, lo que sucede es que responsabilizar a los medios de comunicación no es una manera de exculparse de los propios errores de gestión o de los eventuales fracasos en, a lo mejor, un turno electoral, ¿no? Entonces me parece que es una vieja agenda anacrónica, a mi modo de ver, que es la agenda de Cristina, la agenda de muchos de los líderes populistas que hoy vemos, no solamente Donald Trump, Bolsonaro, tienen esa visión, ¿no?, respecto de que los medios de comunicación son los que sacan presidentes. Yo puedo aceptar que los medios creamos climas, determinados climas, eso sí, pero hoy realmente no creo que lo que dice un comunicador, la tapa de un diario o alguien en la radio determine una decisión absolutamente individual. Además, me parece a mí que el electorado cada vez está más sofisticado a la hora de hacer tomar sus decisiones, ¿no? Y esa sofisticación también creo que tiene que ver con la multiplicidad de medios y de vías de información que hoy tiene, incluso hasta en su propio WhatsApp. Yo no la comparto, yo creo que hay que buscar la información en los medios profesionales, pero no puedo dejar de reconocer que la gente hoy se informa a través de esas vías, de sus propios WhatsApp, de sus grupos de amigos de Facebook, y toma esas informaciones como veraces, ¿no? Eso justamente era lo que iba a ser como nuestra siguiente pregunta. Redes sociales hoy por hoy son son ineludibles a la hora de conformar esta oferta de información. Pero, como bien marcabas vos, Débora, hay mucha información que circula ahí y muchas veces uno percibe que a la audiencia le cuesta distinguir entre lo que es verdadero y lo que es verosímil. ¿Qué papel te parece que deberíamos tener los periodistas frente a esto? Porque de alguna manera hay una oferta que no podemos controlar, pero bueno, ahí nacen fake news, nacen operaciones de información, digamos, hay como un volumen de comunicación que circula y que directamente a veces no tiene mucho sentido y simplemente circula por ahí. ¿Cómo ves ese contexto para lo que es hoy nuestro trabajo? Bueno, eso nos interpela y nos obliga a reivindicar el periodismo profesional, ¿no? Y tratar de
de hacerle entender a las audiencias que desde ese lugar, desde el periodismo profesional, es de donde se debe de recabar la información, o en todo caso chequear aquellos datos que nos llegan a través de nuestros propios grupos de pertenencia. Hoy está plagado de información falsa, de noticias que son verosímiles pero que no son reales, o que toman una parte de una verdad y luego construyen una noticia que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, me parece que ahí es donde las audiencias tienen que entender que el periodismo profesional es el lugar a donde hay que ir a buscar los datos, y que esos datos ahí sí van a ser incontrastables. Es un desafío, creo, para nuestra profesión, un riesgo en un punto, pero también me parece que es una ventaja, ¿no? Porque claramente nos desmarca o nos diferencia. Cuando aparecieron las redes o Twitter, parecía que daba lo mismo poner un tuit de 140 caracteres que ir a buscar en un medio serio alguna información o alguna columna de opinión. Bueno, pues creo que hoy ha quedado demostrado que no, que mucho de lo que aparece en redes o a través de algunos emisarios de información anónimos que no sabemos ni quiénes son ni a qué intereses responden, no son muchas veces los vehículos adecuados para informarse. Entonces me parece que si bien es un riesgo para nuestra profesión, también es una oportunidad para reivindicar nuestro trabajo. Es así, Willy, ¿vos cómo ves este contexto de redes sociales tan invasivas de alguna manera en lo que es este formateo de la agenda, ¿no? Como temas que se meten por la ventana y que de repente muchas veces la gente los da por válidos simplemente porque están dentro de un canal de comunicación que está validado, que es Twitter, puede ser Facebook, pero de repente, bueno, sí. Hay que darle como cierto contexto a esa información. Sí, pero fíjate, yo creo que igual todo muere en los medios tradicionales que tienen su activo, como activo principal, la credibilidad. Uh-huh. Y también dentro de los medios uno observa que también siguen a determinados columnistas. Entonces, yo creo que ser creíble y mantener una línea correcta de ¿cómo te puedo decir? Como medio, ¿no? Uh-huh. Como medio, como mismo puede ser como cronista, por ejemplo. Si vos mantenés la línea de seriedad, de credibilidad y de moverte siempre con información chequeada, hiperchequeada, siempre rinde eso. En la jerga, si querés, siempre garpa jugarte siempre por mantener una línea de conducta de credibilidad y al fin del camino, te digo que los usuarios y los que navegan en medios no tradicionales mueren recurriendo a los medios más confiables. Pasa en todas partes del mundo, pasa en Estados Unidos y pasa aquí en la Argentina. Yo creo que la conducta de los medios, en ese sentido de mantenerse, digamos, al margen, ya sea de las versiones falsas o comprar cualquier tipo de versión que circula en Twitter, la verdad que a veces uno lo agota ya, sobre todo en estos últimos 3 meses que lo financiero estuvo candente, digamos, tener que ir desmintiendo uno como periodista versiones que iban surgiendo en Twitter, desde renuncias hasta, no sé, congelamientos de depósitos, corralitos, cepos adicionales o especificaciones. La verdad que todas ellas iban surgiendo mucho en Twitter y uno, la verdad que tenía que ir tomando el papel, la verdad que a uno no le corresponde como periodista, le corresponde a ser funcionario, pero de ir diciendo, no, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, y bueno, en síntesis lo que quería acotar es que todo termina yendo a los medios confiables a la hora de buscar la información. Al resto, ¿viste? Quizás algunos pierden tiempo y se manejan y pierden plata en lo financiero, manejándose en funciones de información que no es la valedera. Está ya con nosotros Nicolás Viñaski. Nicolás, periodista del diario Clarín, de TN, bueno, reconocido para todos nosotros. Hola Nicolás, te doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. Y te sumo ya, si querés, ahí nomás a esta... Te decía, te sumo a esta pregunta, que es un poco
¿Estás viendo vos también que, digamos, esta explosión de información que hay hoy por las redes sociales es una oportunidad para los medios tradicionales que deberíamos tener capacidad y tal vez de capitalizar mejor? Sí, por supuesto, obviamente. Hay de todo, ¿no? En las redes sociales, pues, serían como... A ver, estamos como navegando en un barco que no sabemos a dónde va, pero que va por internet, digamos. Uh-huh. Y tenemos que saber aprovechar esa fuente de información, obviamente haciendo lo básico. En realidad, a ver, es como una paradoja, ¿no? Estamos en algo que es completamente novedoso, pero que para que funcione, me parece, tenemos que volver a lo más primario, ¿no? Que es lo más primario del periodismo, ¿no? Chequear la información, llamar a las fuentes. Hay mucha información real en las redes, pero bueno, nosotros tenemos que saber encontrarla, chequeándola. Esto obviamente puede llevar tiempo, puede generar algún, digamos, un costo financiero para una empresa periodística, pero bueno, sí, hay mucha información, mucha gente aporta información en privado de las redes a los periodistas, o por lo menos en mi caso conozco algunos otros, y después circula muchísimo, ¿no? Pero es el cuidado de siempre, así como, no sé, circulaba mucha información, supongamos, en un gran cóctel, una reunión en un acto en la Casa Rosada, donde hay muchas voces, y te pueden contar cosas, y aunque sean funcionarios podrían ser obviamente mentira. Bueno, entonces esto como esa metáfora, ¿no? Twitter un poco tal vez, o Facebook o Instagram puede ser esto, ¿no? Lo que pasa es que multiplicado por, no sé, millones o miles. Y ahí creo que es donde encontramos el riesgo, Nico, porque digo, de repente en una conversación uno a uno en un salón de la Casa Rosada, bueno, hay una persona que modera o no si le da validez a esa versión, pero cuando hoy se pone en un sitio de Facebook que tiene, no sé, decenas de miles de seguidores, estalla, y ahí es donde de repente las audiencias empiezan a comprar información sin pensar si está validado o no. Así que comparto que el periodismo, lo que volvemos a hacer es periodismo. No, es cierto. Yo creo que tengo una página de Facebook trucha. En un momento la tenía y bueno, podría ser verdad que si hay gente que confía en lo que digo o en lo que escribo, si ve eso, piensa que soy yo. Eso también es un peligro. Ahora, un ejemplo también que es muy, muy importante y que demuestra que tal vez Facebook o Twitter pueden hasta ayudar. Los últimos tweets de Donald Trump, una vez que se empezaron a conocer los resultados de las elecciones en Twitter, el propio Twitter ponía que eran engañosos. O sea, estaba advirtiendo a las audiencias que hasta el propio presidente en ejercicio de los Estados Unidos podía estar tuiteando cosas que eran tal vez falsas, como que había un fraude, ¿no? Bueno. Eso también es muy interesante. Es un mundo nuevo, yo creo que es una gran oportunidad. Es cierto que es un peligro, es cierto que hay gente que no va a creer o cree cualquier cosa que lee, y aunque el periodismo profesional le demuestra que es lo contrario, igualmente lo va a creer, pero los fanáticos siempre existieron. Creo que Churchill decía que un fanático es alguien que no quiere cambiar de tema y no puede cambiar de opinión. Y también es verdad que, bueno, hay gobiernos como el propio Donald Trump que alientan todas esas fake news, ¿no? Que alienta hasta una especie de grupo, entonces yo no lo sabía, me enteré el otro día, republicanos súper radicalizados que quieren hacer creer al mundo que todos los demócratas son pedófilos, o sea que Estados Unidos es como el país con más delincuentes atroces del planeta, y Donald Trump de algún modo los alienta. Claro. Eso también obviamente es un riesgo y se genera gracias a Internet, ¿no? Bueno, no solo Internet, también hasta por WhatsApp. Es una pregunta que yo recibí de algún grupo de WhatsApp este fin de semana, por ejemplo, así que imagínate. Les hago una... Bueno, cuando se lo preguntaron a Trump de algún modo los ratificó, digamos. O sea que... me gustaría... Es un gran peligro, ¿no? Me gustaría hacerles una última pregunta que les pido que contesten de manera breve o sintética, si podemos, para cerrar nuestro panel. Ya está listo para continuar
nuestros siguientes expositores. Los medios hoy están, digamos, viviendo una crisis de financiamiento, por decirlo así, porque tradicionalmente se han financiado a través de la publicidad y lo que son las ventas de ejemplares. Hoy por hoy están surgiendo a través de Internet modelos nuevos de financiamiento. ¿Cómo ven ustedes ese panorama hacia adelante? ¿Creen que la gente de la audiencia va a estar en condiciones de pagar por información a través de Internet, o va a haber todavía un universo de medios gratuitos y gente que se aliente, digamos, que se meta a navegar en ese océano de información? Débora, te doy para empezar. Es un tema bien complejo, porque también es cierto que los medios tradicionales de comunicación generan los contenidos que después son difundidos por Internet, muchas veces viralizados, y no pueden ser monetizados de ese modo, ¿no? Así es. Ahora, respecto del financiamiento tradicional, si querés, la Argentina tiene un problema muy grande desde hace muchos años, producto de la crisis económica que llevó al achicamiento de las empresas, a la imposibilidad de muchas de ellas, algunas que se fueron de la Argentina, otras que debieron achicarse en cuanto a su volumen económico, que eran las que tradicionalmente podían pautar en los medios tradicionales de comunicación o incluso en los medios no tradicionales. Uh-huh. Cuando esa pauta desaparece, se achica y hace menos rentable a los medios, pasás a depender de una manera mucho más palpable de la pauta oficial estatal. Entonces, ese es un riesgo histórico de la Argentina, que se profundizó en los últimos 10 o 15 años, que es la dependencia de muchos medios de comunicación de la plata del Estado, que no es otra cosa que la plata de los gobiernos, ¿no? Uh-huh, así que me parece que ahí hay que poner el foco. La Argentina tiene esa particularidad que quizá otros países con un mundo empresarial más sólido y con posibilidades realmente de hacer que la torta sea más grande para los privados que para el Estado, bueno, en nuestro caso es muy complicado, ¿no? Porque la pauta no debería comprometer la línea editorial, pero muchas veces lo hace. Willy, ¿vos serías suscriptor? ¿Pagarías por información digital? Sí, de hecho pago. Pago el New York Times, pago el Wall Street Journal. Me gustaría pagar el Financial Times, pero es más salado. Pero, y en dólares te digo que es una decisión difícil. Sí, ya llegué. Press Reader, que también estoy suscrito, que te da todos los medios, por lo menos los medios papel los puedes leer, pese a que no los puedes leer online durante el día. Sí, pero bueno, yo soy un enfermo, así que no califico como como el cliente tradicional, pero lo que sí, yo creo, bueno, depende de cada el medio en particular, ¿no? Gráfica es una cosa, radial es otra, televisivo es otra. Gráfica, yo creo que lo vivía cuando estaba en gráfica, y sigo estando en gráfica ahora en el Cronista, es el traspaso a Internet y el costo, digamos, que antes era papel, al mismo tiempo se lo ahorra, en definitiva. O sea, no es tan traumático. También es traumático por el lado de ingresos, pero es por el lado de los costos, la digitalización también ayuda un poco. Sí creo, me parece que no está bien abordado, que los periodistas tenemos que, sobre todo los de mi generación, tenemos que, y quizás los más 40 también, y los más 35 también, tenemos que, cambiar el chip, digamos, y saber que cuando uno está escribiendo sobre todo ahora que se ve mucho más digital, no es lo mismo que era cuando escribías exclusivamente gráfica y salía en papel. Por lo tanto, tenés que hacer las notas un poco más focalizadas, más directas, más concisas, con más chispas, si querés, con más, atractivo, y en eso tenemos que cambiar el chip. Yo por lo menos lo pienso desde el lado no solo de lo que pasa con la demanda de medios, sino del lado de la oferta, que somos nosotros. Entonces creo que ahí también hay que hacer el ajuste y actualizarnos a lo que el público prefiere en cuanto a la forma de leer las notas. Y bueno, radial y televisión no soy ningún experto, pero me imagino que también va en el mismo criterio de la información
digamos, darla de manera más concisa, directa y amena, y hasta si querés algo divertido. Una de las columnas que quizás más se lee en Argentina es la de Bonestein de Clarín los días domingos, ¿no? Exacto. Entonces, viste, y te das cuenta que, bueno, le agrega quizás la mezcla de análisis y chispas, si querés. Entonces, me parece que el público, en definitiva, está demandando eso. Nico, para cerrar tu visión sobre esto, ¿cómo crees que vamos a estar los medios hacia adelante? ¿Digitalizados, pagos? Es complicado, pero me parece que eso no escapa a la medida de todas las empresas de cualquier rubro en la Argentina, ¿no? Obviamente no soy experto en economía, pero la Argentina es un mercado cada vez más chiquito. Pero así como había gente que pagaba por el diario en papel, lo sigue pagando. Estaba pensando, yo tengo mellizos de 3 años y una nena de 4, y todavía no le puedo hacer entender bien qué es un diario, un diario en papel. Lo del otro día, uno de los mellizos lo agarró y claro, no entendía cómo era algo que no tocaba y se movía. Pero a ver, pensemos, hace 10, 15 años, y a cualquiera de nosotros nos decían, ¿vos pagarías para leer, no sé, X diario argentino? Y nos pareció una locura, y yo la verdad que estoy pagando para leer alguno de los diarios. Me encantaría, por ejemplo, pagar El País de España, y no es que no lo pueda pagar porque por suerte tengo el dinero, pero todavía no puedo entender cómo entrar en la suscripción, digamos. Pero bueno, es una cosa que sea bastante torpe. Me parece que va a ser muy complicado, que tal vez el papel va a quedar para un nicho muy, no quiero decir de élite, pero más intelectual, yo no sé si generacional, porque hay también muchos chicos jóvenes, por lo menos no mis hijos, pero todavía son chiquitos, que sí se siguen interesando. Me parece que obviamente las grandes tiradas de papel van a dejar de existir, pero la calidad de la información es siempre como un bien que yo creo que va a tener gente que quiera pagar por ella. El New York Times me parece que hace muy poco logró que empiece a dar ganancias su página web. Estamos hablando de otro mercado y de otro gran diario internacional, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, también me parece que el costo de las webs, de una web periodística, puede y salva muchas veces a los medios del interior, donde, como decía Débora, los gobiernos quieren aplastar a los medios, digamos, tradicionales, a los diarios, a las radios, porque son gobiernos cada vez más fuertes en algunas provincias. Hay gente que está gobernando solamente hace 35 años, 25, 20, y en esas provincias el periodismo independiente se encuentra en Internet. Eso también es interesante. Eso es cierto. Por supuesto que gente que le cuesta muchísimo financiar y conseguir publicidad, ¿no? Es muy complejo, muy complejo. Bueno, nosotros estamos hablando de unas pantallitas, algo bastante raro. No sé qué es, no sé. Si tuviera la respuesta, me parece que... Obviamente, sí, estaríamos todos contentos de poder compartirla. Hablar en mi propio medio. Bueno, Nicolás, Débora, Willy, les agradezco mucho a los tres por habernos acompañado en el arranque de nuestro seminario. Queda claro, me parece que la respuesta sigue siendo mejor periodismo. Eso es lo único que podemos ofrecer y que creo que las audiencias van a seguir valorando. Hoy por el papel y por las redes, mañana en el mundo digital, pero creo que, como decían nuestros tres expositores, lo importante sigue siendo tener y ofrecer información de calidad, chequeada, a través de un medio confiable.